Bien, muy buenos días, tengan todos y todas. Mi nombre es Elsa Sánchez, quien va a acompañar en este segmento, especialista de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en Ámbitos Rurales. Desde el Ministerio de Educación agradecemos principalmente por el espacio que nos están brindando al haberse conectado desde diversos lugares de nuestro país. Este panel Forum tiene como propósito ayudarnos a sensibilizar a todas las autoridades públicos y adultos que trabajan en el sector educativo, ¿no? Como principal meta es que tengamos mayor información sobre la salud mental en todos los diversos ámbitos educativos, mejorando así nuestra respuesta, nuestras estrategias que se vienen trabajando. Asimismo, que se puedan promover mejores espacios para todos nuestros estudiantes en todos los niveles. Para ello, tenemos el día de hoy un panel de invitadas e invitados especialistas en este tema que desde diversas miradas nos van a ayudar a tener una mejor comprensión desde lo antropológico, desde la salud pública, desde la psicología y obviamente desde la pedagogía. Bien, para dar inicio a este espacio, quiero darle las palabras a nuestro señor director, José Moreno, director general de la DIGEIDIRA, quien nos va a dar el saludo correspondiente. Adelante, señor José Moreno. Buenos días con todos los que nos siguen en esta sala y en especial a nuestros invitados. Efectivamente, como Elsa lo adelantaba, este va a ser un espacio de reflexión respecto de la salud mental en prevención de los suicidios, que tenemos como datos muy alarmantes reportados tanto por la por la Organización Mundial de Salud, así como por el Ministerio de Salud. Estamos hablando de 6 millones de peruanos y peruanas que enfrentan problemas de salud mental y el 80% de estas están asociadas a la depresión severa, que en muchos de los casos terminan en suicidio. Y estos datos nos llevan a pensar y reflexionar sobre qué acciones deberíamos de realizar a fin de que estos suicidios se eviten o a fin de que podamos por lo menos mitigar un poco los efectos de las acciones que día a día viven los jóvenes. Y lo más alarmante es que estas cifras son mayores en jóvenes de 15 años a más, incluso en jovencitos de 10 años de edad a mayores, ¿no? Entonces, que este espacio sea un espacio de reflexión y también de tomar algunas acciones que puedan permitirnos a nosotros afrontar de mejor manera la prevención de los suicidios. Dar la bienvenida en especial a Claudia Redondo, que nos acompaña, a Álvaro Valdivia Pareja, a Vanessa Herrera y a Candelaria Ríos, que van a ser nuestros panelistas principales. Y obviamente la bienvenida a todos los que nos siguen por este medio. Agradecidos por este espacio y doy por aperturado este evento. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias, señor director, y nuevamente la bienvenida a nuestros panelistas. Ahora quiero dar pase a mi compañera Clarisa Ocaña. Ella es especialista de la Dirección de Servicios Educativos en Ámbitos Rurales, así que ella va a tener este espacio de debate con nuestros invitados. Adelante, Clarisa. Muchas gracias por el pase, Elsa, y buenos días todas y todos. Saludar y agradecer a las invitadas y el invitado que se encuentran ya en el Zoom y a los especialistas, directores, docentes y aliados quienes nos ven desde el Facebook Live, en el Facebook Live de Educación Intercultural. Voy a comentarles un poco la dinámica del panel, que tendrá 3 momentos. Un primer momento tendrá la participación de las invitadas y de nuestro invitado por el lapso de 8 minutos, cada uno de ellos. Y en un segundo momento, para eso vamos a través del Facebook Live, solicitar que puedan hacer sus preguntas, las participantes y los participantes, y al final de las exposiciones vamos a recoger estas preguntas, para lo cual nos gustaría que ustedes puedan colocar su nombre, ¿no? La región desde donde nos están haciendo la pregunta, ¿no? Y a quién va dirigida la pregunta, si es que es una pregunta específica a alguno de los panelistas. Luego el panel va a tener 2 minutos para poder dar respuesta a estas preguntas, y con eso terminaríamos un poco el bloque del panel,
para luego pasar a las conclusiones en un tercer momento, que estarán a cargo también de un especialista en el Minedu que ya presentaré. Bueno, dicho esto, iniciamos el panel entonces con la participación de nuestra primera invitada. Ella es Claudia Arredondo, quien es antropóloga e investigadora de la Universidad Pontificia, la Pontificia Universidad Católica del Perú, con amplia experiencia en trabajos y consultorías, investigación académica, trabajos de campo con pueblos originarios en temas de género, violencia sexual, trata de personas, justicia intercultural, entre otros. Sus temas de interés profesional son la antropología jurídica y política, derechos humanos, movilidad humana, violencia de género. Ella nos brindará aportes basados en su experiencia y investigaciones con población originaria acerca de las percepciones y formas de atender esta problemática desde una mirada antropológica. Adelante, Claudia. Hola, buenos días, muchas gracias. Sí, se me escucha todo bien, ¿verdad? Gracias. Bueno, gracias. No sé si van a pasar la presentación o simplemente voy presentando. ¿Sí? Ok. Bueno, el día de hoy yo voy a presentar el caso del pueblo Ahuajún, que es uno de los pueblos originarios de nuestro país, procedente de la familia jíbara, ¿no? Que está ubicado principalmente en Amazonas, en los ríos Santiago, Cenepa y Marañón. Este pueblo Ojún era inicialmente, para dar un poco de contexto, es un pueblo inicialmente seminómada que a lo largo del siglo pasado ha enfrentado múltiples cambios y bueno, este grupo de la población es, aparte de todas las problemáticas actuales que conocemos, ¿no? Como se ha escuchado en los últimos meses, ha sonado bastante casos de violencia sexual, es un pueblo donde también hay altos niveles de VIH y también es un pueblo que representa altos niveles de suicidio, de tasas de suicidio por sobre el promedio nacional, ¿no? Entonces, para dar un poco de contexto, como decía, este es un pueblo que ha atravesado por varios cambios los últimos 100 años, digamos, ¿no? Pasando de ser un pueblo seminómada a estar ubicado en comunidades, a pasar a tener, digamos, acceso a educación pública, a también cambios familiares, ha pasado por múltiples cambios que han significado un estresor también para esta población. Gracias. Em, entonces, como decía, algunos de los cambios más importantes han sido el asentamiento en comunidades, sí, muchas gracias, que justamente alrededor de los 50 y los años 60, a raíz del Instituto Lingüístico de Verano, empezaron a asentarse en comunidades y esto implicó muchos cambios para esta población. Entre ellos, por ejemplo, la formación de las familias y la elección de la pareja, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar a explicar luego también uno de las causas principales actuales de los suicidios en esta población. En primer lugar, esta problemática es más específica de las mujeres y las mujeres jóvenes, eh, que han experimentado varios cambios en las experiencias de vida, entre ellos, por ejemplo, el encontrar pareja, ¿no? Antes, en esta sociedad Wajún, se daban las uniones tempranas y se daba también la elección de la pareja por medio de los padres, pero hoy en día ya se da el fenómeno del enamoramiento, que si bien es parecido más al fenómeno, digamos, occidental del enamoramiento, igual tiene varias diferencias y varias restricciones. De hecho, uno de los principales motivos o las causas por las que se dan los suicidios es la decepción amorosa, ¿no? Muchas veces son las jóvenes las que tal vez tienen un enamorado y a veces los padres no lo aceptan y a manera de respuesta también se da estos actos, ¿no? De suicidio. O cuando también se da un abandono de la pareja, puede haber estas acciones, ¿no? Entonces, estos múltiples cambios por los que ha atravesado esta población presentan en la actualidad estresores que pueden llevar al suicidio. Ahora, más adelante, por favor, sigamos para ver algunas. El siguiente. Sí, como les decía anteriormente, en la historia del pueblo Guajún, a diferencia de otros pueblos indígenas, hay precedentes del suicidio, como se ve acá, que antes contaban que a veces encontraban mujeres colgadas de sus cabellos en un árbol,
y que esto era cuando una reacción a la tristeza, ¿no? Y ahora los medios que se usan son diversos, desde barbasco, que es un propio de la zona, un tipo de veneno que también se usa para pescar, hasta el ingerir shampoo o lápiz labial, ¿no? Entonces, como les decía, esto es un problema que azota principalmente a las mujeres y los principales motivos son relacionados a la pareja o decepciones amorosas o también puede ser problemas en la familia, ¿no? Con los padres. Entonces, es un mecanismo que ya viene de mucho antes, pero se da en respuesta a estos conflictos interpersonales. Siguiente, para ver un poco más las causas. Como les decía, principalmente es un problema que azota a las mujeres y estos son, en un estudio de UNICEF realizado en el 2012, uno de los principales motivos que llevan a esta decisión y como se puede ver son principalmente problemas interpersonales. Acá la situación también es que los cambios por los que están pasando estas jóvenes no están siendo, digamos, atendidos. Entonces, estos cambios estructurales también de poder de esto, digamos, de insertarse en el Estado y todo lo que esto conlleva, está, está también teniendo un impacto en el aumento de los suicidios, ¿no? Porque usualmente se ve que es una respuesta a estas, digamos, no solo problemas amorosos, sino las nuevas presiones de estar en una sociedad en las que muchas veces no pueden cumplir con sus deseos. Por ejemplo, muchas de las jóvenes también quieren estudiar, quieren poder tener una carrera, pero no se ven con los medios para poder lograrlo. Y estas frustraciones también muchas veces suman a estos problemas que pueden haber interpersonales o en la familia, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Algunas de estas, en este mismo estudio, algunas de las causas que se atribuyen al suicidio en la misma población es el consumo de alcohol, también es las peleas con los parientes o incluso la deshonra, haber sufrido alguna vergüenza, ¿no? Que alguien hable mal de la persona, también puede ser una causa del suicidio, ¿no? Y en las mujeres, como se ve, es usual. En el caso de las mujeres suele estar asociado a problemas de pareja o interpersonales y en el caso de los hombres suele estar asociado más a consumo de bebidas alcohólicas o a problemas asociados al honor, ¿no? A la deshonra, a que hablen mal de una persona, de él. A ver, siguiente, por favor. Bueno, vamos con el tiempo. Estos son los medios más comunes encontrados en la zona, como les decía, el barbasco, pero en los últimos años se usa bastante el shampoo, que es un producto, ¿no? Para el pelo. Entre otros productos que pueden llegar a ser desde ácido de pila hasta el racumín. A ver, siguiente, por favor. Y bueno, los factores de riesgo, como les comentaba, asociados al aumento de los suicidios son justamente esta pérdida de los vínculos culturales, ¿no? Que es, hay un común desencaje entre lo que era antes y lo que es ahora y, digamos, no poder encajar bien en el contexto actual, no poder tener todas las posibilidades o los medios para lograr las nuevas aspiraciones que se tienen en esta sociedad, sobre todo los jóvenes. El abuso de sustancias también es un problema, es algo muy preocupante en esta población porque en esta zona hay mucho cultivo de coca también y el consumo de drogas en los jóvenes es un factor que también es de creciente preocupación y que contribuye a este fenómeno. La desconexión con la historia cultural también es una parte muy importante, ¿no? Que se está dando este desfase entre la cultura, entre lo que era antes, ¿no? Y las nuevas aspiraciones de los jóvenes, y la pérdida de los lazos culturales, así como el estrés cultural. Eh, el entorno externo es lo que también exacerba este fenómeno. Y bueno, y como les decía, como estamos con el tiempo, alguna de las sugerencias finales que ya está en la última diapositiva sería tomar en cuenta las diferencias culturales que hay para la atención de estos casos, ¿no? Porque un problema también es que no hay atención de salud en estas comunidades. No se da no hay suficiente, digamos, oferta de psicólogos en los centros de salud, que tampoco, digamos, hay suficientes centros de salud en estos lugares. Entonces, uno es la llegada del Estado del sector salud y dos es también poder tener un enfoque intercultural que tome en cuenta todos estos factores estructurales que conllevan a esta problemática.
Me parece que ya estamos con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por estos aportes tan valiosos respecto a estas situaciones que se dan en nuestros ámbitos de pueblos originarios. Por supuesto, la educación debe identificar estas situaciones, estos riesgos y tomar en cuenta, digamos, también esta articulación que se hace con salud, ¿no? Y poder tener y acercar estos servicios a tiempo. Muchas gracias y vamos a dar pase ahora, ¿no? Para luego de una mirada antropológica, poder ver una mirada más desde la psicología, ¿no? Y por eso ahora me toca presentar a Álvaro Valdivia, quien es psicólogo, fundador del Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio en el Perú, psicólogo por la Universidad de Lima, con maestrías en ciencias médicas, con especialidad en salud pública en el área de prevención del suicidio, en Karolinska Institute de Estocolmo, Suecia. Es investigador y especialista en el área de suicidología, fundador del Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio, creador de las escalas psicométricas como el conocimiento sobre suicidología e intervenciones en crisis suicidas y otros instrumentos también. Es creador del entrenamiento en habilidades de prevención del suicidio, así como libros sobre el abordaje de este tema. Muchas gracias, Álvaro. Él nos dará aportes básicamente centrados en la diferenciación de las principales señales de alerta y todo lo que es la desestigmatización de la temática. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu presencia y te dejo para tu exposición. Adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo muy contento de poder estar el día de hoy con ustedes. No sé si podrían poner la presentación o la proyección para... Ah, ya, ok, voy a proyectar yo entonces. Ya, un momento, por favor. Si está aquí lista. Ya, ¿se puede ver la presentación? ¿Me podrían, por favor, comentar? Sí, ya. Un momento, por Conforme, favor. se ve. Ok, gracias. Bueno, el día de hoy les voy a presentar una mirada importante general acerca de lo que es la prevención del suicidio para cualquier ser humano, desde la perspectiva de la suicidología y de la psicología también. Y el objetivo de esto es que todos y todas podamos conocer qué es el fenómeno del suicidio, cómo lo podemos entender y cómo podemos prevenirlo. Entonces, en ese contexto, lo primero que les quiero comentar, y creo que es algo que probablemente muchas de las personas que están reunidas acaban de entender, porque en muchos lugares hay personas que tienen pensamientos suicidas, muchas personas que están acompañándonos pueden haber tenido una pérdida por suicidio o un familiar o uno mismo, ¿no? Entonces, que este sea un espacio de mucha seguridad y de mucha comprensión, ¿no? En ese contexto, entender el suicidio de forma respetuosa y profesional es importante, ¿no? Y yo siempre lo explico de la siguiente manera. Cuando una persona se siente muy mal, cuando alguien sufre, intenta hacer cosas porque el sufrimiento vaya disminuyendo. Por ejemplo, yo puedo intentar irme de viaje, puedo intentar ir a terapia, hablar con un amigo, tener una pareja, hacer mucho deporte, etcétera. Puedo intentar muchas cosas. Para algunas personas, luego de un tiempo de intentarlo, el sufrimiento disminuye y para otras no. En ese contexto, cuando pasa mucho tiempo y la persona sufre muchísimo y lo que está haciendo no le funciona, es normal pensar en suicidarse, porque al final el suicidio es una estrategia de afrontamiento ante el dolor. Es una forma de tratar de que el dolor ya no exista por la muerte por suicidio, ¿no? Como ha comentado la panelista anterior, por ejemplo, en el pueblo Aguajún se ve lo mismo, ¿no? Es un sufrimiento, sea de hombres o de mujeres, que está llevándolos a tristemente fallecer por suicidio, ¿no? Pero esto es un punto importante. ¿Y esto qué significa? Que el suicidio, en realidad, yo siempre digo que es sinónimo de sufrimiento, ¿no? La persona que se quiere suicidar sufre y busca eliminar el sufrimiento a través de esta estrategia de afrontamiento que se llama suicidio. Adicionalmente, el suicidio es un problema de salud pública, lo cual implica que cuando fallece una persona por suicidio hay un grado de afectación muy grande,
Hay investigaciones que proponen, por ejemplo, que por un fallecimiento por suicidio, por uno, puede haber 135 personas en duelo por suicidio, que parece un montón, pero si lo pensamos no es tanto, porque si fallece, por ejemplo, un universitario, quienes sobreviven a esa pérdida, porque el término que se suele utilizar es sobrevivientes a pérdida por suicidio, son compañeros de la universidad, pero también había compañeros de colegio, también había amigos del barrio, familia, etcétera, ¿no? Profesores, en fin. Entonces, realmente es una población muy grande. Hay muchas más personas en duelo por suicidio que con ideación. Y muchas de estas personas en duelo tienen pensamientos suicidas también, porque realmente el suicidio no acaba con el sufrimiento, lo traslada a las personas que quedan, ¿no? Por eso es un problema de salud pública grande y tenemos estadísticas tan altas también. Además de eso, es importante reconocer que el suicidio es multicausal. ¿Qué significa esto? Que ninguna persona se suicida por una razón. Usualmente lo que encontramos es que puede haber un detonante. Es decir, sí es cierto que hay una razón, que es la que de alguna forma hace que, como decimos, se derrame el agua del vaso, ¿no? La gota que derrama el vaso. Sin embargo, hay una historia atrás. Y la historia es la que puede explicar cuál es esta multicausalidad, ¿no? Cuáles son estos múltiples factores que hacen que la persona piense en suicidarse. Entonces yo siempre sugiero no reducir el fenómeno del suicidio solamente a un aspecto porque me parece que no es completo, sino más bien mirarlo en toda la mirada completa, ¿no? Como es un problema de salud pública, tenemos más de 703.000 personas que fallecen por suicidio cada año. En el Perú ha habido 2.590 suicidios entre el 2017 y el 21, información del SINADEF. Por cada suicidio hay muchas más tentativas. En la población en general, un intento no consumado suele ser un factor individual de riesgo. Es la cuarta causa principal de defunción en adolescentes, como ya dijeron previamente en la presentación del panel del día de hoy. Casi 80% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Y es importante mencionar cuáles son las formas como las personas se suicidan, no por el morbo de decirlo, sino por tratar de que las personas no tengan con qué suicidarse. En nuestro país usualmente hay muchos suicidios por ahorcamiento, lo cual implicaría que tendríamos que tratar que las personas no tengan con qué realizar esta conducta, ¿no? Y en general con cualquier forma en la cual se pueda ver el suicidio. Y dentro de esta mirada, lo cual es muy preocupante, tenemos un 18% de la población en nuestro país que corresponde a niños y adolescentes, lo cual por supuesto es algo muy triste. Nosotros acá en el centro que yo dirijo tenemos familias que han venido por fallecimiento por suicidio de niños de 8 años o de 9. Entonces, el suicidio infantil lamentablemente es una realidad. No es tan alto como el adolescente, pero existe, para lo cual tenemos que tener información. Ahora, hay diferentes problemáticas de salud mental que también se asocian al suicidio, como el trastorno bipolar, la depresión, la desesperanza, la desregulación emocional, algunos trastornos de la personalidad, la esquizofrenia, problemas alimenticios, consumo de sustancias, problemas de sueño y trauma. Si alguna de las personas que está conectada vive con alguno de estos diagnósticos y tiene pensamientos suicidas, quiero decirles que es bastante importante que puedan buscar ayuda en la medida de lo posible, ¿no? Y que nuevamente es normal pensar en suicidio cuando alguien sufre. Por eso siempre tratamos de que las personas tengan algo para lidiar con el sufrimiento. Y bueno, quiero acabar con los mitos. Los mitos probablemente sean las ideas más importantes que tenemos que educar, ¿no? Voy a leer solamente lo que está a mano izquierda. Ya tienen ustedes, digamos, la realidad. Un primer mito es que solamente un experto puede evitar un suicidio. No, perdón, que nadie puede evitar un suicidio porque es imposible. Esto es falso. El suicidio es una de las muertes más prevenibles. Y uniendo con el segundo, no solamente los expertos o los profesionales lo hacemos. Muchas veces quienes ayudan en la vida real son familiares, amigos, etcétera, ¿no? Otro mito es que si se habla abiertamente del tema con una persona en potencial riesgo suicida, se le meterá la idea en la cabeza y será nuestra culpa que se quite la vida. Esto es falso. Nadie puede implantar ideas. Hay mucha investigación que demuestra que esto es falso. Más bien, cuando nosotros les preguntamos a alguien, hacemos algo bonito. Estamos mostrando interés. Y al tener la información, es que podemos ayudar. Muchas veces la persona no quiere suicidarse, solo quiere llamar la atención. Lo mejor es no hacerle caso hasta que se le pase. Yo siempre digo, qué bien que llame la atención. Prefiero 1000 veces que llame la atención para saber que sufre y poder hacer algo. Porque una persona que está emocionalmente estable no busca llamar la atención del suicidio. Entonces, esta llamada de atención es una invitación a poder ayudar.
El siguiente es que el suicidio es un acto de cobardía o de valentía. No, es irrelevante. Yo no ayudo a alguien por cobardía o valentía, le ayudo porque sufre. Recuerden que el suicidio es sufrimiento. Los niños nunca se suicidan, no lo entienden. Ya hemos dicho que sí. Se intentó quitarse la vida varias veces y no lo consiguió es porque en el fondo no se quiere suicidar. Yo tengo pacientes que han tenido más de 10 intentos de suicidio y yo sería incapaz de decir que no lo quiere hacer. La vida a veces hace que la gente no fallezca de una forma u otra, ¿no? Pero eso no es para desmerecerlo. ¿La persona en verdadero riesgo suicida está 100% convencida de que quiere morir? No, recuerden que la persona quiere dejar de sufrir más que querer morir en sí. Las personas en riesgo suicida están locas o enfermas, son solo etiquetas de valor, no aportan en la ayuda, nunca comunican sus ideas, sí lo hacen, a veces es un poquito complicado verlo, pero sí muestran, sea en comportamiento verbal o no verbal. ¿Solo las personas deprimidas se suicidan? No. La depresión es un diagnóstico que tiene mucha asociación con suicidio, pero no es el único. Están los que mencioné previamente. Y los últimos dos, cuando la persona ya decidió acabar con su propia vida, no se puede hacer nada por ayudar. Sí se puede. Una decisión planificada puede ser más difícil, pero sí se puede ayudar. Y si alguien se corta o hace daños porque está de moda, he escuchado eso de muchos adultos cuando se refieren a adolescentes, y esto es falso también, ¿no? Entonces, la idea de todo esto, que si desean, justamente con el ministerio tuve la oportunidad de hacer esta publicación de las orientaciones para el abordaje de conductas suicidas y autoagresivas en las escuelas de todo el país. Es de libre descarga en el portal de CCB. Esta ha sido una charla corta que ya ha terminado, pero aquí pueden encontrar mucha más información para que lo puedan ampliar y que puedan ver un poco más acerca del tema. Sobre todo porque, como dijimos previamente, lamentablemente es mucho suicidio adolescente e infantil lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Bueno, creo que estamos con el tiempo. Muchas gracias y acá hay referencias y luego tendremos tiempo para algunas cuantas preguntas si alguien así lo desea. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias, Álvaro Valdivia, nuestro segundo invitado, que nos ha hecho reflexionar de estos mitos que justamente impiden muchas veces ver estos factores de riesgo, ver esta necesidad de escucha que todos y todas tenemos, hacer visible el malestar y poder acoger este sufrimiento. Muchas gracias, Álvaro. Y Gracias a ustedes. ahora, gracias. Y ahora voy a presentar a nuestra tercera invitada. Eh, Muy bien, ella está aquí en el Zoom. Ella es Candelaria Ríos, quien es psicóloga social por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especializaciones en temas de violencia familiar, interculturalidad y gestión pública. Se ha desempeñado en diversas instituciones públicas como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura. Ha sido consultora para UNICEF, para UNFPA, el BID y otras organizaciones en temas de género, infancia y educación. Actualmente es docente y consultora independiente con investigaciones vinculadas a salud mental y miembro del Consejo Directivo de Foro Educativo. Con mucho gusto, entonces, damos la bienvenida a Candelaria, que nos brindará aportes sobre el rol de los actores socioeducativos y de la familia, sobre todo, para abordar los temas de salud mental. Adelante, Candelaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a Linedo por la invitación. Oh, ya veo que están proyectando por mí. Genial, muchas gracias. Entonces pasamos directamente a la primera. Entonces, lo primero que yo quería hacer era distinguir de alguna forma los tipos de adultos que estamos a disposición de las y los estudiantes según algunos roles, porque luego un poco las indicaciones van a más bien centrarse en la atención, o sea, poniendo al niño, niña, adolescente como centro. Em, entonces, un primer grupo es justamente quienes nos han invitado acá, tienen que ver con los especialistas de las instancias de gestión educativa descentralizada y el Ministerio de Educación, que es el nivel nacional. Esto implica, digamos, tanto a especialistas, trabajadores, funcionariados, servidores de UGELES, DRES, GRES, ¿no? Del nivel nacional. Entonces, lo primero es que desde este rol rector que tenemos desde la gestión descentralizada, poder fortalecer tanto la promoción como la prevención en todos los niveles y modalidades de la educación.
Y aquí quiero hacer un énfasis, retomando un poco lo que ya nos mencionó Álvaro, o sea, en todos los niveles, porque no es algo que solo sucede en la juventud o en la adolescencia, también existe el suicidio infantil y en todas las modalidades, porque no solamente hay una vulnerabilidad en la educación básica regular, las y los estudiantes de la educación básica alternativa suelen ser personas que están en especial vulnerabilidad, por algo es que vieron interrumpidas sus trayectorias educativas. Y también a veces otro mito es que, digamos, las personas con discapacidad o especialmente las personas con discapacidades cognitivas no tienen este tipo de ideaciones porque se supone que su misma condición puede limitar, ¿no? su ideación, lo cual es absolutamente falso. Entonces, también es importante desarrollar acciones de prevención en la EVE. Entonces, vemos que no importa si soy especialista de UGEL, de primaria, de secundaria, de tutoría, de EVE o de EVA, tengo un rol que fomentar en las instituciones educativas a mi cargo. En segundo lugar, asegurar que pueda haber una identificación y respuesta a situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Si bien hay una serie de factores, digamos, más individuales, más personales, hay clínicos que nos ha comentado también el panelista anterior, una fuente de dolor reiterativa en nuestras infancias son las violencias. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros respondemos de manera inmediata y eficiente, tanto para evitar como para poder reparar el daño de una violencia acaecida en nuestra escuela o fuera de la escuela, ¿no? Recordemos que también las violencias fuera de la escuela son parte de nuestro accionar de acuerdo a la normatividad y a los protocolos de convivencia vigentes. Entonces, también es algo que podemos ir haciendo también en la prevención del suicidio. Ya de manera más específica, el poder desarrollar material y brindar orientación ya más directa a las escuelas, ¿no? Allí nosotros podemos incluso hacer un trabajo territorial de identificar cuáles pueden ser esas escuelas que estén en una mayor vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, Claudia nos hablaba al inicio de una situación histórica, cultural vinculada al pueblo Guajún. Entonces, sí, yo trabajo en un UGEL de Loreto, Amazonas, San Martín, con población estudiantil de este grupo originario, puedo pensar en desarrollar algún material u orientaciones específicas en cualquier momento del año. No tengo que esperar que sea septiembre, el mes de prevención del suicidio. Puedo hacerlo en cualquier momento del año para la prevención y para la acción. Y finalmente, identificar aliados y celebrar acuerdos o convenios, ¿sí? Porque sí, ciertamente, si bien todos podemos coadyuvar en la prevención, también van a haber algunas situaciones que nos van a demandar articularnos. Por ejemplo, ¿no? Mencionábamos la violencia como fuente de dolor. Entonces, vamos a tener que coordinar con los servicios de protección que estén disponibles en nuestra jurisdicción, ¿no? Sean servicios vinculados al programa Aurora del Ministerio de la Mujer o la de MUNA o también de, de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O si de repente el tema está muy asociado a un cuadro em, clínico donde está afectada la salud psicológica del estudiante, posiblemente también coordinar con los servicios sanitarios que existan en la jurisdicción, ¿no? Sean centros de salud mental comunitaria u otros establecimientos de salud que cuenten con la especialidad. En segundo lugar, tenemos ya todo el personal de la escuela, que va desde directivos, docentes, hasta personal administrativo y de apoyo. Todas y todos debemos buscar garantizar un clima escolar de confianza estudiante-adulto y que además este clima esté libre de violencia. Esto va a permitir que fluya la conversación, ¿no? Y poder desarrollar la identificación de situaciones de riesgo.
Segundo lugar, desarrollar actividades a través de la tutoría y de áreas curriculares que estén orientadas a fortalecer las habilidades socioemocionales, la autoestima, pero también las identidades de las infancias, ¿no? En la adolescencia, el trabajo de la identidad es muy importante y precisamente quienes puedan verse discriminados por sus identidades étnico-culturales, de género, sexual, etcétera, están en una mayor vulneración de sufrir violencias o de padecer el sufrimiento, el dolor y por lo tanto estar en un riesgo, ¿no? De ideación o actos suicidas. También articular con servicios de la comunidad para el bienestar integral, lo mismo que decíamos a nivel de UGEL, DRE, GRE, Minedu, pero ya desde mi escuela porque puedo encontrar otro tipo de recursos o de apoyos, ¿no? O sea, de repente no es necesariamente, estoy pensando en algún ámbito más rural o indígena, quizás el establecimiento de salud no va a contar con un profesional, pero quizás si la comunidad cuente con algún sabio, alguna sabia, algún conocedor, alguien que trabaje la salud de manera integral y que pueda contener de alguna forma a un estudiante que necesite otro espacio, de repente ajeno a la escuela, donde poder desahogar, conversar, sentirse escuchado, escuchada, comprendida e involucrar a las familias y comunidad. Es tanto un rol de la escuela como un rol de la propia familia y de la comunidad, ¿no? También es importante que las familias y las comunidades puedan identificar y denunciar situaciones de violencia contra las infancias en su comunidad y en la escuela. No solamente lo que le pasa a mi hijo, a mi hija, a mi hija, sino lo que le puede estar pasando al niño, niña, adolescente, de mi barrio, de mi vecino, que veo todos los días, escucho cómo es golpeado o es insultado o es agredido o me parece escuchar algo raro que parece una forma de abuso sexual contra una niña, niño, adolescente que vive cerca mío. También tengo yo un rol de actuar, de buscar, canalizar esa ayuda de alguna manera. No, no ser cómplices, no quedarnos callados, ¿no? Las infancias necesitan adultos protectores y no siempre van a ser sus familias. Entonces, también es importante, como ya lo mencionábamos, acoger las diferencias de las infancias en lo cultural, también en lo confesional, ¿no? O sea, parte de este desarrollo de las identidades adolescentes tiene que ver con cuestionarse sus creencias, ¿no? O si en la familia hay más de una fe, más de una religión, también van a estar queriendo explorarlas. Entonces, tener también la suficiente tolerancia a este trabajo, a este esfuerzo del adolescente de ir explorando, ¿no? Y no estigmatizarlos. Esto implica también algo que ya se comentó, de deconstruir los distintos estigmas sobre la salud psicológica o mental y proveer también cuidados tradicionales de salud respetuosos en derechos humanos. Es decir, si hay alguna práctica ancestral como una conversación en la madrugada, ¿no? Tomando alguna hierba medicinal, que sé que es bastante común, por ejemplo, la toma de toé en algunas comunidades indígenas amazónicas. Entonces, también es responsabilidad de la comunidad y de la familia proveer estos espacios tradicionales, ancestrales, de escucha, ¿no? Y que son privilegiados para la promoción y la prevención del bienestar psicológico. Vamos con la siguiente, ahora sí. Entonces, en síntesis, lo que necesitamos hacer es reconocer los posibles riesgos, valorarlos y comunicarlos, ¿no? Todas las personas adultas alrededor de un niño, niña, adolescente puede identificar las señales, eh, seamos quienes seamos, y valorar significa no tomar a la ligera comentarios sobre morir o desaparecer. A veces no es tan explícito la muerte, pero sí puede ser como no quiero despertar, ¿no? O quisiera desaparecer.
y poder orientar a la familia para acceder al servicio de salud psicológica o mental más cercano. Y lo que ya hemos mencionado, a veces la familia puede ser agresora o negligente, entonces hay que buscar otros apoyos, ser activos. Siguiente. Eh, pero el primer paso de identificar no lo vamos a lograr si es que no tenemos la confianza de la persona. Entonces, no hay que minimizar los problemas cotidianos de las infancias desde una mirada adultocentrista, ¿no? O sea, que el fulano se peleó conmigo porque yo no le quise prestar el borrador o que no me quisieron incluir en el grupo de juego para el recreo. Desde nuestra mirada adultocéntrica, esos son cosas menores porque supuestamente nosotros lidiamos con problemas serios, relevantes, importantes, pero el mundo de un niño, de una niña, es su escuela, esas relaciones interpersonales que está comenzando a aprender a hacer. Por lo tanto, eso son problemas serios para ellas, para ellos, y debemos tratarlos de esa forma. No reprenderles justamente por sus dificultades para relacionarse, ay, ¿por qué no te defiendes?, etcétera. Este, y no temer preguntar hasta que uno esté absolutamente seguro de haber entendido, porque también hay una brecha generacional que puede causar malas interpretaciones, ¿no? Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que estamos poniendo acá, establecemos barreras, una muralla que ya no va a permitir que el niño, la niña, sea nuestro hijo, hija o alumno, nos pueda contar lo que le está pasando, ¿no? O sea, va a sentir vergüenza de contar que se siente triste, que está sufriendo por alguna cuestión, va a sentir vergüenza de contarlo y nosotros no vamos a saber que está sufriendo y no vamos a poder activar las ayudas. Siguiente. Eh, Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, también es importante entender las implicancias culturales, ¿no? Ya lo mencionaba Claudia al inicio, ¿no? El caso del pueblo aguajún, pero también cada cultura maneja sus propias concepciones de la vida y la muerte, ¿no? Incluso si un niño o niña ha sido educada en valores occidentales, ok, estas ideas se pueden transmitir de manera informal en la cotidianidad. Es diferente, por ejemplo, la expectativa de una continuidad de la vida en otro plano o de la dicotomía cielo-infierno que es propia de la tradición judeocristiana, lo mismo que las ideas de culpa. Entonces, eh, ser conscientes de estas diferencias para poder tener una actuación más pertinente, ¿no? Porque de repente le hablamos de cielo, infierno y el niño, el adolescente no cree en eso y no estamos hablando palabras huecas. La siguiente, por favor. El contexto también influye, ¿no? Ya se ha hablado de los factores individuales clínicos, pero también estar en una situación de pobreza, sufrir una enfermedad física, tener una condición de discapacidad, ser susceptible de discriminaciones o ser perteneciente a una población vulnerable, como también estar viviendo en violencia o en un clima de violencia generalizado, ¿no? Hoy día en Lima, por ejemplo, estamos con un temor constante en el transporte público, hay un paro el día de hoy por ese tema, se han tenido que suspender clases. Ese es un clima de violencia que también afecta a las personas y digamos van a haber algunas y algunos que puedan ser más susceptibles a este contexto que otros, ¿no? Y esto ya hace más de un siglo Durkheim lo vinculaba al sentimiento de anomia, ¿no? De que no hay nada que me esté conteniendo y esa falta de contención es también, de acuerdo a estudios antiguos muy clásicos de Durkheim, una fuente que puede explicar el incremento de suicidios en determinadas sociedades, ¿no? Ya lo mencionó el ponente anterior, la persona quiere parar el dolor, no morir, por lo tanto nuestro apoyo debe orientarse a solucionar la fuente del dolor, encontrar motivación y perspectiva de futuro
y fortalecer esa identidad en formación del niño, niña y adolescente, su personalidad, su identidad étnico-cultural como su identidad de género y sexual, aceptarla y ayudarle a fortalecer su identidad es algo que también le va a ayudar a disminuir el dolor y a poder afrontar y encontrar otras alternativas para parar el sufrimiento. Y creo que esa era la última. Sí, ok. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Candelaria, por estas reflexiones tan importantes que nos ayudan ya en el ámbito educativo poder identificar cómo aportamos y contribuimos a un espacio educativo donde acoge la diversidad. Muchísimas gracias más bien por esos aportes y vamos a continuar con nuestra cuarta panelista. Ella es Vanessa Herrera, quien es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Hideki Noguchi. Ella es terapeuta sistémica, especializada en psiquiatría comunitaria, con maestría en gerencia social y proyectos sociales, maestría también de género. Es jefa del Departamento de Atención de Desórdenes Mentales en la comunidad, en la Dirección Ejecutiva de Salud Colectiva del Instituto de Salud Mental. Actualmente es parte del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, en la línea estratégica del abordaje de la violencia basada en género, en la que se prioriza el cuidado de la salud mental en contextos rurales. También en la mejora del cuidado integral en salud mental a sobrevivientes de la violencia basada en género y la articulación multisectorial. Es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como de la Universidad San Marcos. Agradecemos muchísimo entonces la participación de Vanessa Herrera, quien nos brindará aportes acerca de la prevención y la atención intergeneracional de la salud mental. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, Clarisa. En esta excelente jornada hemos podido ya ver la importancia de desmitificar y derribar mitos y creencias en torno al suicidio, la importancia de comprender el contexto diverso culturalmente. Y ahora me permitiré, siguiendo el hilo valioso que ha mencionado el anterior panelista Candelaria, cómo ponemos importante foco en la importancia y los lazos intergeneracionales. Como sistémica, nosotros vemos sin duda que la diferencia generacional va a impactar en nuestras formas de miradas, trayectorias y sentido trascendental en el desarrollo de cada ciclo de vida, en cada etapa vital de la vida significativa de un adulto, de un adolescente en construcción de su identidad, de un niño en su desarrollo infantil temprano, hasta la afirmación de su personalidad. Entonces, comprender, aproximarnos como comunidad educativa, como padres de familia, la relevancia de conocer y acercarnos, comunicar las diferencias generacionales es de lo más esencial. En cada contexto de la vida de desarrollo generacional hay diversos estresores y factores sociales y del desarrollo humano que van a incidir tanto en la salud mental positiva como en la salud mental negativa. Si bien hablar de suicidio es un proceso muy amplio, tenemos que decir que los malestares emocionales, fundamentalmente las violencias, la depresión, los trastornos mentales crónicos y los estresores socioeconómicos y de la vida familiar inciden en mayor o menor medida en nuestras infancias, adolescencias, adultos mayores y la vida adulta. Y cada cultura y cada vivencia y cada afectación del entorno ambiental en mi comunidad, cada mayor inequidad social que percibe nuestra comunidad o estos procesos de pérdida o aculturación o invasión de nuestros territorios, de nuestros ríos, de nuestros árboles, también inciden en sentir si mi vida comunitaria es valiosa, es suficientemente buena y saludable y me siento feliz en ese entorno en el que habito. Entonces,
el diálogo que se da entre los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores es esencial. Este diálogo en el pasado era mucho más íntimo, cercano, respetuoso, dialogante, y había un espacio mucho más privilegiado dependiendo cada comunidad a nuestros adultos mayores, ¿no? En un contexto más urbano, esto podría, y con la aparición de tecnologías, nuevas tecnologías y dispositivos electrónicos, podemos estar más abocados a una comunidad digital y alejado de nuestras juntas vecinales, de nuestra comunidad educativa, de nuestras redes de aporte o de apoyo comunitario. Entonces, tenemos que mirar nuestra comunidad educativa, volver a mirar nuestras comunidades y comprender en este barrio, en esta comunidad, qué actitudes tienen según diferentes edades, tal vez docentes jóvenes, tal vez mis alumnos adolescentes, los niños, los padres de familia, cómo vivencian, cómo afrontan y qué actitudes tienen sobre el suicidio. Y más allá de ello, cómo miran la salud mental, cómo protegen a sus niños, adolescentes, cómo nos autocuidamos nuestra salud mental para no pensar también en la muerte como docentes. Esto es esencial porque la sensación de soledad es preocupante en las comunidades y la distancia intergeneracional se hace cada vez más grande y no haber esa cohesión social es un factor de mucho riesgo para querer morirnos. Entonces, difundir este mensaje, no estás sola, no estás solo, es de lo más esencial en nuestra comunidad educativa. Y tenemos que, como APAFAS, como comunidad organizada, con la diversidad cultural en los lenguajes, con la pertinencia cultural adecuada, buscar ese encuentro muy respetuoso entre padres, adultos mayores, abuelos, docentes más jóvenes, docentes mayores y los propios empoderamientos de niños y adolescentes para que abran y hablen de sus emociones y que sepan que no están solos, que esta es una comunidad que fomenta un espacio libre de violencia, es una comunidad saludable, que mira la salud mental educativa y que también pueden confiar en su tutor, en su docente, en la PAFA y hablar en confianza para también enlazarlo a los servicios de salud y de salud mental. Siguiente. Entonces, si nosotros ponemos un poquito más del foco mirando las diferentes etapas en la vida, en la mirada generacional, diversos estudios hablan de que las narrativas en cada etapa en la vivencia en cuanto al malestar emocional y hablando de suicidio explícitamente son diferentes. En el pasado se creía que un niño pequeño no se suicidaba o no pensaba en la muerte, la idea romántica errónea de que es feliz. Nosotros, a través de las instituciones de salud mental, los centros de salud mental comunitario, venimos viendo con preocupación cómo cada vez a edad más temprana encontramos niñas, niños con diversos malestares emocionales que muchas veces no lo dicen o no lo pueden narrar de la forma tradicional como lo pueden decir un adulto o un adolescente tardío. Pueden manifestar llanto fácil, puede dolor abdominal, puede no querer comer, puede, entre comillas, hacer más rabietas en el salón y etiquetársele rápidamente como una persona con un problema de conducta. Y no nos damos cuenta que detrás de ello, del no deseo de hacer, de no aprender a leer, de no aprender a integrarse, está una pena, un llanto, una tristeza. Entonces, los niños, las niñas muestran sus malestares emocionales de una manera diferente. Puede mostrarse incluso siendo, entre comillas, agresivo y nosotros podemos, en nuestro agotamiento como docentes, decir, ah, está siendo malcriado, llamamos al padre y nadie se da cuenta que es una expresión de tristeza o de llanto o de una expresión de secuela de violencia.
Entonces tenemos que ser muy sensibles a ello, muy compasivos con los niños, particularmente en ese desarrollo infantil temprano. Si hay retraimiento, si nos dice, si lo vemos durmiendo, no está durmiendo bien o duerme todo el rato, le duele mucho la barriga, y no necesariamente nos va a decir ideas de muerte. Puede a veces emerger en los gráficas, dibujos o trazos fuertes, pero no decirlo explícitamente. En cambio, cuando nos aproximamos a la pubertad, a la adolescencia, eh, ya ellos empiezan a narrar, pero sobre todo en entornos digitales, ¿no? Con cada vez más frecuencia, incluso en posts de Instagram, redes sociales, puede el adolescente poner en su historia eh, sus deseos de desaparecer, de sentirse triste, de que acabe todo. Y el tutor, el docente vinculado, el padre, la madre, cualquier cuidador tiene que estar alerta a ello. No es que sea una pequeñez, no es que es algo normal a su edad, que se ponga así, de ninguna manera. También la afirmación en su identidad, esa búsqueda de su identidad, el tema de afirmar su orientación sexual, la excesiva carga académica, situaciones de maltrato infantil severos y violencias que vamos identificando, y también exposiciones a entornos violentos, pandillaje o consumo de marihuana, vapeo o este tusi, que ahora se ha incrementado mucho en nuestras adolescencias, son factores de riesgo para externar esa pena o esa tristeza. Entonces, nosotros como comunidad educativa tenemos que ser muy sensibles a cómo está la adolescente en el aula expresando sus emociones, hablar con él, con ella de manera muy respetuosa, con una escucha muy activa, va a ser esencial, y buscar conectar lo antes posible con la cuidadora, el cuidador, y enlazar lo más precoz posible al centro de salud más cercano, al centro de salud mental comunitaria de su territorio, de su distrito, que tiene una unidad de niñas, niños y adolescentes para brindar tratamiento especializado, si hay problemas de conducta alimentaria, de adicciones, de abuso de alcohol, de otras sustancias que nos preocupan, va a incidir severamente en el rendimiento. Siguiente, por favor. Pero muchos de nuestros niños viven con adultos mayores que son incluso los principales cuidadores, ¿no? Entonces, estos adultos mayores pueden tener dolor crónico, discapacidades y sufrir de demencias, y también pueden pensar y hablar de la muerte con mucha frecuencia. Entonces, nuestros niños y adolescentes que escuchan la narrativa de la muerte, del suicidio, de desaparecer, también se pueden sentir con malestares emocionales, y ese diálogo intergeneracional en relación a qué es un buen morir, es un mal morir, no satanizar la muerte como parte de la vida valiosa, significativa, es esencial. Hay muchos lutos, mucha orfandad producto de la pandemia, y muchos adolescentes y niños siguen con los impactos a largo plazo por ello. Entonces es necesario ver esos procesos y hablar con estos cuidadores. Y los jóvenes, sin duda, pueden tener mayor frustración, sentirse muy presionados al no encontrar trabajo ni estudio, incertidumbre ante el mundo, y los problemas de pareja, enamoramientos patológicos, violentos que pueden darse. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, tenemos que enfatizar, ¿no? Que las relaciones intergeneracionales son muy positivas en la medida que pueden ser una fuente de resiliencia y protección emocional frente al suicidio. Y hemos visto cómo a lo largo de la vida hay factores de riesgo específicos para el suicidio, y tener una depresión no tratada a tiempo, tener un aislamiento crónico, una falta de red comunitaria, un conflicto familiar que se escala a violencia en mayor o menor intensidad a lo largo de la vida, va a impactar a nuestra felicidad. Entonces tenemos que fomentar esos lazos, y desde la comunidad educativa es posible hacer ello, tanto en la comunidad, en el entorno escolar como universitario.
Muy bien, eso sería lo que quería un poco comentar en estas primeras impresiones. Muchas gracias, estimada Vanessa, por este importante aspecto, digamos, de la educación, que es justamente establecer estos diálogos intergeneracionales que se practican en escuelas rurales, de ámbitos de los pueblos originarios, que también tienen muchas de estas prácticas en nuestras escuelas, sobre todo en inicial, en primaria, que sería importante que esto se siga dando, ya que, como lo menciona, es una fuente realmente de acoger, digamos, en este caso, la diversidad y la experiencia sobre todo, y el cariño que pueden tener, digamos, en este caso, los padres, los abuelos, las abuelas, ¿no? Sobre todo esa sabiduría que tienen en sus prácticas de crianza y de cuidado. Muchísimas gracias, Vanessa, por estos valiosos aportes. Eh, Vamos nuevamente, ¿no? Revisar si es que hay preguntas, ¿no? En el chat del Facebook. Vemos que hay importantes comentarios con respecto a lo que está sucediendo en algunas regiones. Tenemos el comentario de Elvia respecto a lo que sucede en Amazonas, por ejemplo, en donde lamentablemente hay, o que hay, digamos, situaciones que a veces tienen que ver con esta toma, por ejemplo, de la ayahuasca, del toé, que es tan importante para la cultura, pero que en otras ocasiones también, por justamente esta falta de acoger estos malestares y dar la debida orientación, pues pueden generar, tener otras consecuencias, ¿no? También tenemos comentarios de Rosa Ocaña, que menciona que es importante que se incluya estos temas en la currícula, ¿no? Que haya un entrenamiento obligatorio a los docentes, a escuelas públicas, capacitación sobre todo para identificación, manejo de situaciones de riesgo, ¿no? Incluidos el suicidio, la violencia y el acoso. Ahora, para dar el pase a comentarios finales de nuestras invitadas, nuestros invitados, quisiéramos formular más bien una pregunta que algunos docentes, especialistas, se hacen: cómo orientar a las familias, ¿no? Para hablar con sus hijos e hijas sobre estas temáticas. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a los padres? ¿Qué recomendaciones también se pueden hacer para que en los centros de trabajo, en los espacios comunitarios, se hable de estos temas y que se pueda orientar adecuadamente a que los padres puedan, digamos, tener un espacio, ¿no? También ellos de contención en su rol, y que puedan con eso afrontar o escuchar, digamos, con mayor apertura a sus hijos? Entonces voy a dar nuevamente el pase por 2 minutos. Empezamos con Claudia. Adelante, Claudia. Claudia Redondo, nuestra primera... Creo que se tuvo que retirar Ah, por ya, viaje. Sí. sí, gracias, Candelaria. Entonces, ¿qué te parece si empezamos contigo, Para Candelaria? que hable. Sí. Adelante, Candy. Ok, sí. Voy a retomar una idea que señaló Álvaro, que me parece importante también, de cómo nos relacionamos con la muerte como parte de la vida. En todas nuestras culturas, también, digamos, los que no somos de un pueblo originario, también tenemos cultura, tenemos diferentes rituales, ¿no? Digamos, con los cuales celebramos la vida y conmemoramos la muerte. Entonces, creo que es importante aprovechar esos espacios que suelen ser colectivos y comunitarios para progresivamente, ¿no? O sea, tampoco es que los vamos a involucrar en todos los niños, niñas y adolescentes, pero sí progresivamente irles involucrando en estas actividades, y que sean un momento de pretexto para conversación. Otros momentos de pretexto para la conversación es
eh, cuando vemos la muerte en otros seres, ¿no? En animales o en plantas, que sobre todo en ámbitos rurales están muy a la mano, ¿no? En la chacrita, en el huerto, pero también en nuestros ámbitos más occidentalizados, este, en, en las, en las mascotas, pero también en las noticias. Este, entonces creo que allí son oportunidades para ir conversándolo de manera natural, ¿no? Y lo otro que quisiera reiterar, que ya lo mencioné, es que no es que de pronto, uy, ya apareció el problema, apareció la ideación y ahora ¿qué hago, no? Si nosotros tenemos un trabajo constante de como padres, madres, adultos cuidadores, docentes, de generar un clima de confianza, van a ir emergiendo estas dudas, estos sentimientos de manera fluida y vamos a poder ir conteniéndolos, ¿no? De manera también fluida. La muerte es un tema que suele generar ansiedad, entonces no nos gusta hablarlo como docentes o como profesionales a cargo de infancias. Nuestra mirada romantizada de la infancia, que también comentaba Vanessa, nos impide también ver que esto puede suceder por decisión propia, por accidente o por enfermedad a las infancias. Nos negamos a vincular la muerte como algo que puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Y creo que eso es lo primero que tenemos que trabajar. Si no trabajamos eso como profesionales, nunca vamos a encontrar la manera de comunicarle a un padre o madre de familia que estamos encontrando señales de riesgo o señales de alerta. O sea, si nosotros lo normalizamos, nos va a ser tan normal decirle, miren, su niña hizo un dibujo y cuando le pedí que me explicara el dibujo, me comentaba que se estaba matando y lo voy a poder decir con la misma naturalidad que le digo, mire, su niña le quitó la mochila a su compañerito y le dijo fea y le pegó. No, ¿por qué tenemos problemas para decirlo primero y no para decirlo segundo? Está en nosotros. No es que el tema sea más complicado, sino es que a nosotros nos genera ansiedad. Entonces, no es que está la forma correcta de comunicarlo, es que yo tengo que deshacerme de mis propios estigmas, ¿no? De mi propia ansiedad, de mi propia dificultad para aceptar la muerte como parte de un proceso natural y eso es lo que me hace difícil a mí abordar el tema. Sí, ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Candelaria, y doy el pase a Vanessa para también algunas recomendaciones finales con respecto a los padres y la conversación que pueden tener con los hijos. Adelante. Sí, entonces una primera recomendación es estar atento a nuestras emociones, ¿no? Si estamos en una familia suficientemente buena y saludable, yo escucharé activamente, yo conoceré a mi hija, hijo, a quien acompaño, yo repararé si hay cualquier cambio en su proceso o alguna expresión que emerge negativamente. Entonces yo podré conectar respetuosamente, siendo sensible desde mi ternura, desde el afecto y contenerlo emocionalmente. Pero si yo no estoy bien como papá, estoy irritable, vivo angustiada, estoy deprimida o vivo en medio de una situación de violencia, va a ser muy difícil hacer todo ello. Lo mismo la comunidad docente. Si el docente no mira su salud mental, no cuida su salud mental, no va a ser más sensible a detectar estos cambios emocionales. Entonces, la primera recomendación es estar atentos todos, las comunidades educativa, familiar, la comunidad en general diversa, de nuestras emociones y hablar más de ello sin prejuicios, sin restricciones. Esto es un proceso histórico largo, ¿no? Recuerden que hemos estado tal vez a la defensiva, situaciones de violencia histórica, hace que ciertas comunidades no confíen en el otro, es comprensible, pero poco a poco podemos retejer los lazos comunitarios. Esto es un proceso sostenido donde educación y salud son actores clave para reconstruir a nuestras comunidades. Lo segundo es si ya
fomentamos espacios de salud mental positiva, educativa, familiar y comunitaria, vamos a detectar problemas. Entonces, hay que hacer la ruta de detección y acción, porque no solamente ya me di cuenta que está pensando en morir y ahora ¿qué hacemos? Tenemos que enlazar y llevarnos muy bien con el centro de salud mental comunitario para hacer la intervención necesaria. Hay intervenciones diversas según cada contexto y venimos actualmente enlazando con diversas escuelas, colegios, universidades y previniendo situaciones de suicidio consumado. Esto es posible y es necesario confiar, no por ir al psiquiatra o psicólogo, las familias tienen esa idea. Van a llevarlo al psiquiatra, al psicólogo, tal vez es necesario darle a mi hijo adolescente una medicación. La medicación va a ser el justo tiempo necesario, suficiente, y también hay intervenciones individuales, familiares que pueden ayudar a ese proceso, alentar a la familia a buscar ayuda especializada en salud mental lo antes posible. Disculpen, muchísimas gracias, Vanessa, por esas últimas orientaciones y comentarios a este excelente panel que hemos tenido aquí en esta mañana. Así que ya para dar las conclusiones de este panel, vamos a invitar a Claudia Sanz. Ella es especialista de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar y que nos va a dar un resumen de lo que hemos escuchado en esta mañana. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias a las personas que han estado en el panel, realmente es enriquecedor. Y yo me voy a permitir el poder recoger lo que nos han ido aportando, ¿no? Esta prevención del suicidio, recogiendo las palabras, puede ser muy difícil de afrontar porque es movilizadora desde quién soy yo, desde mi historia, ¿no? Mi historia hoy como mamá, como papá, como maestra, maestro, como adulto de la comunidad, como persona adulta. Sin embargo, es importante y es necesario hablar de eso. Y hablar no como algo, que pasó, sino como algo importante que hace parte de la vida de la comunidad. Creo que necesitamos partir de que quien tiene esta ideación o quien la lleva a hacer intentos o tiene esta actitud suicida, es una persona de cualquier edad, niña, niño, adolescente, persona adulta, persona mayor, y cada uno aquejado por diferentes cosas. Pero el común denominador de todos es un dolor, una tristeza insoportable y un dejar de sufrir. Y cuando alguien está atravesado por este dolor, por esta tristeza insoportable, quiere dejar de sufrir de alguna manera. Y lamentablemente a veces lleva a esto. Por eso es que es sumamente importante estar atentos a las señales que se van evidenciando de una u otra manera. Estos dolores recurrentes, dolor de cabeza, dolor de estómago, que no quiero levantarme de la cama, que me tapo y quiero estar todo el día durmiendo, todo el día metido o metida en el celular y que no tengo interacción con nadie, ¿no? Cómo esto también afecta no solamente a las personas, sino al entorno. Álvaro decía que más o menos 135 personas terminan siendo afectadas, es decir, todo el entorno, la familia inmediata, la familia extendida, las amistades, los colegas, era el esposo de alguien que yo conocí, era el colega, todo esto y va causándonos algo en nuestro interior, ¿no? Que es multicausal porque hay muchos detonantes detrás, ¿no? Hay situaciones duras como la pobreza, la violencia, sea familiar, en la escuela, laboral, en la misma comunidad, este contexto de inseguridad permanente y de violencia permanente que vivimos en el país.
las situaciones de enfermedad, no tener límites contenedores, ¿no? Candelaria hablaba de esto y que muchas veces en psicología decimos ser continente para las personas, no solamente para las niñas, niños, adolescentes. Estoy pensando en la cantidad de chicas y chicos que están estudiando en la técnica productiva, en la universidad, que se ven muchos estudiar y trabajar, ¿no? Entonces, todo esto, estos límites que no son de no hagas las cosas, sino este límite de tener una comunidad que da soporte, esas situaciones que pueden hacernos más vulnerables a unos y a otros. Ser consciente que esto no es algo extraño que le pasó a alguien, sino que efectivamente nos debe llevar a ser plenamente conscientes de que es un problema de salud pública por las altas tasas que tiene, porque abarca todas las edades, porque no son unos cuantos, ¿no? Y que hay, como en todo, puede haber asociación a problemáticas de salud mental, sí, pero no es lo único, ¿no? Que el suicidio es prevenible y que la prevención más efectiva viene de la comunidad y de la información adecuada. Mientras yo escuchaba, decía, ¿qué necesitamos nosotros, no desarrollar? Lo primero es una escucha activa, empática, compasiva, respetuosa, para poder escuchar a la otra persona y encontrar juntos ayuda. Porque muchas veces yo no le voy a decir, ya anda, sino a ver, ¿cómo esta persona siente que acompaño su dolor? Que no me involucro, o sea, no me meto en su dolor, no me pongo a llorar, pero sí digo, hay que buscar ayuda, no hay, importantísimo, no el silencio, no guardarlo para que, y hay que pedirle también el permiso, o sea, a los niños, a las niñas, yo necesito buscar ayuda para poderte ayudar. Y eso es lícito, o sea, no podemos pretender ser omnipotentes de que yo voy a solucionar todo, ¿no? Dialogar, evitar el aislamiento, esta importancia de los espacios en común en la comunidad, en las familias, en los trabajos. No juzgar, no etiquetar. Y algo importantísimo que siento es, efectivamente, lo mencionó Vanessa, lo mencionó Candelaria, y también Álvaro, los cuatro, Álvaro y Claudia, es estos ritos que están asociados a los duelos. La pandemia nos ha dejado cosas muy difíciles que todavía estamos en procesamiento. O sea, hay cosas que ni siquiera nos podemos dar cuenta de lo que ha pasado porque el impacto ha sido diferente en cada etapa de la vida y también en cada experiencia que han tenido de manera particular. A nosotros como sector educación, yo miraba y decía, una de las cosas que tendríamos que trabajar es todo esto que he mencionado, esta escucha activa que la hemos escuchado, ¿no? Empática, compasiva, que no me hace juzgar porque esta chica o este chico que entre comillas hace problema, que contesta, yo no sé si en el fondo es un dolor tan grande que su depresión no lo lleva a estar triste, sino a reaccionar hacia el entorno, ¿no? Desde nuestro sector creo que miraba qué tareas podían ser a partir de lo que ustedes habían dicho, era brindar más información para la prevención, con orientaciones claras, con canales de ayuda y de soporte. Por ejemplo, todas las instituciones educativas y todas las universidades y todos los centros de educación superior, técnico-productiva, deberían saber dónde está su centro de salud mental comunitario. Todos deberíamos saber qué ayudas buscar, cuál es la línea, es tal línea, tal anexo, o sea, opción tal, o sea, todo eso lo deberíamos tener, pero así a la mano, ¿no? Cuidar el clima de la escuela, el clima de la universidad, el clima del instituto, buscar sobre todo en la educación básica y ahora lo han implementado en las universidades, este acompañamiento, tener un tutor, una tutora que acompañe, que por lo menos escucha, alguien que te escucha. ¿Y cómo te ves los estudios? Bien, mal, ya. ¿Y qué te está pasando? O sea, desde esas cosas, porque pudiera ser que una mala nota
no es porque no tenga capacidad, sino porque hay algo que me está pasando y algo que no sé cómo trabajarlo, no sé mediarlo, no sé expresarlo, porque no he tenido ese ambiente que me ha ayudado a poder hacer, ¿no? La derivación oportuna, el buscar ayuda. Vanessa decía algo, no basta la terapia y tomar la medicación. Efectivamente, necesita un espacio familiar, amical, contenedor. Y estas cosas no se mantienen ocultas, sino se alerta, pero no para asustar, sino para poder acompañar el proceso, ¿no? La comunidad, la familia, creo que algo importantísimo es desmitificar todo lo que hay respecto al suicidio y los prejuicios que se tiene respecto a la salud mental. O sea, si eso es clave y eso es un proceso que nos va a llevar tiempo, porque todavía vemos la salud mental como un lujo al que no todos por el costo podemos acceder. O sea, no es solamente la persona que busca ayuda, que va al psiquiatra, que está en terapia, sino es el entorno, la familia, es la escuela, es la universidad, y no que toman conciencia para marginar, sino al contrario, para integrar, para que esta persona se sienta y sienta que estamos acompañando, que estamos ahí y que su sufrimiento es posible que entendiendo lo que le pasa, no vamos a experimentar lo que está sintiendo, pero sí podemos acompañar todo su proceso y darle la mano. Y es darle la mano y también darnos la mano, porque nadie, absolutamente nadie, puede escapar de esta situación. ¿Cuántos de nosotras y nosotros conocemos personas de nuestro entorno que han tenido algún intento suicidio? Algunos que seguramente han podido llegar a consumación y es un dolor grande acompañar a las familias, ¿no? Y creo que si bien esto nos alerta, también es una manera de decirnos que tenemos esperanza en que trabajando juntos y juntas podemos ayudar a que las personas puedan mediar su dolor y puedan encontrar salidas y no en el suicidio. Entonces creo que de alguna manera he tratado de recoger lo que nuestras ponentes y nuestro ponente nos han presentado y también estas tareas necesarias para nuestro sector para trabajar en todo momento de la vida. Muchísimas gracias, Claudia. Y por favor le voy a pedir a nuestro señor director y a nuestros ponentes que puedan prender las cámaras para la foto institucional, no sin antes agradecer que este espacio ha sido posible por un trabajo articulado y colectivo. No es tarea tan sencilla. Mi agradecimiento en especial a la DIGEIDIRA y las direcciones de línea, DEVA, DEIVET y SER. Mi agradecimiento a la DIGC y a la DIGE. Agradecidos también a la DIGBR, DIGESUD, DIGESE, DIFOS, DIFOIT, la Oficina de Recursos Humanos, DIGESUPA y OVIR. El día de mañana estamos trabajando un panel de murales justamente para nuestros servidores públicos. Así es que, Anderson, tomamos la foto, no sin antes agradecer infinitamente a quienes se han quedado y quienes también nos acompañaron. Vanessa Herrera, muchísimas gracias. Candelaria Ríos, infinitamente agradecida. A nuestro señor director que ha estado ahí conectado y atento, ahí compartiendo con nuestro recurso humano también de la DIGEIDIRA, bueno, y a nuestros comunicadores que hicieron posible también este espacio. Gracias, Jennifer, Lucero, a todos. Me dices, Anderson, la foto y cerramos. Sí, a Y ver, todos muchísimas miremos gracias a todos a la los cámara. conectados a nivel de todas las regiones. Bien, todos mirando a la cámara en 3, 2, 1. Listo. Ya está. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos.